Bien, ¿cómo están? Sí, volvemos a empezar la ronda, así que me vuelve a tocar a mí dar estas clases. Espero que la hayan pasado bien desde la última clase que tuvieron conmigo y lo que vamos a ver en esta clase de hoy es cómo funciona un monopolio y un oligopolio. Las lecturas que vamos a usar es siempre de el libro de Krugman que estamos trabajando, aunque este en realidad es del libro de microeconomía. Ustedes trabajaron en el capítulo 9 en la clase anterior. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver el capítulo 14 y 15, ¿sí? Tengan cuidado que pega un salto, pero ustedes lo tienen en secuencia. Después del 9 debería aparecer el capítulo 14 y 15. No vamos a llegar a ver diferenciación de productos ni competencia monopolística, por lo tanto el capítulo 16 no va a entrar, ¿sí? Así que básicamente lo que tienen que leer después de esta clase o antes si quieren, así tienen leído, es capítulo 14 de monopolio y capítulo 16 de oligopolio. Si voy a tratar de separar en 2 o 3 videos para cubrir esos dos temas. Lo que nos llama ahora, ¿sí? Tenemos que ver cómo funciona un monopolio, ¿sí? Y especialmente centralizado en cómo se produce el monopolio como un alejamiento de lo que es la competencia perfecta que ustedes vieron el video anterior, ¿sí? Así que prepárense, ¿sí? Además, la segunda parte que tiene oligopolios se resuelve mediante juegos, un pequeño spoiler, así que vamos a jugar un poco también en lo que es esta clase o en estos sucesivos videos, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es empezar un poco a ver de dónde surge el monopolio, qué es y cuáles son sus principales diferencias con respecto a la competencia perfecta. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Yo quiero ver si puedo usar el puntero, perfecto, sí, ahí tengo el puntero. Lo que básicamente, ¿sí? Se trataba, o uno de los principios, o el primer principio de la competencia perfecta, era muchos competidores. Eso quiere decir que hay muchos oferentes y muchos demandantes. Una imagen puede ayudar a recordar más cosas. Ustedes ven ahí, sí, lo rojo, siempre voy a tomar para estas 3 diapositivas a los oferentes y lo azul a los demandantes. Tenemos muchas personas que quieren ir a ofrecer determinado bien, pero también muchas personas que quieren ir a demandar y a comprar dicho bien. Esto es lo que ustedes, o el primer principio que trabajaron de muchos oferentes y muchos demandantes. Lo que va a pasar a partir de ahora, si es que nos vamos a empezar a despegar, o estas clases tienen la idea de despegarse de esa noción de muchos competidores. Entonces la pregunta es, bueno, si no son muchos, ¿cuántos son? Una posibilidad es que haya uno solo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, ¿sí? El caso propiamente dicho de monopolio se conforma con un solo oferente, ¿sí? Ya no tengo muchos oferentes o muchas personas que quieren vender algo, ¿sí? Por ejemplo, el mercado de pescados, con muchas personas queriendo vender pescados y muchas personas queriendo comprar pescados. Acá solo tengo un oferente, una sola persona o empresa es la que ofrece ese bien, ¿sí? Pero sin embargo, sí tenemos muchos oferentes. Eso es lo que define un monopolio. Un solo oferente versus muchos demandantes, o es en realidad el caso que vamos a ver nosotros. Podría pasar el caso contrario, ¿sí? Que haya muchos oferentes y un solo demandante, ¿sí? Cuando existe un solo demandante para un bien, se lo conoce como monopsonio, ¿sí? De nuevo, podría ser que un monopolio se cruce contra un monopsonio, y en ese caso haya un oferente y un demandante también, ¿sí? Pero no son los casos que nos van a interesar a nosotros. Por ahora lo que vamos a centrar es que vamos a pasar de muchos a pocos, ¿sí? ¿Cuántos pocos? Bueno, uno solo. Cuando hablemos de uno solo, estamos hablando de un monopolio, ¿sí? Cuando hay un solo oferente. Y cuando estemos hablando de un solo demandante, vamos a hablar de monopsonios. Para hacer más fácil el análisis y que esto no sea muy complicado, nosotros vamos a centrar todo nuestro estudio, ¿sí? En los monopolios y vamos a dejar de lado los monopsonios, ¿sí? Porque ustedes están viendo todo más que nada desde el lado de la oferta, más que desde el lado de la demanda, ¿sí? Por eso, nota mental de esto, monopolio quiere decir uno. ¿Un qué? Un solo oferente, ¿sí? Monopolio o monopsonio, y centramos nuestro estudio en el monopolio. Ese es el primer alejamiento que vamos a tener. Ya no estamos hablando de muchos, ¿sí? Sino de uno solo, ¿sí? Uno solo contra muchos, ojo, ¿sí? Esto es un solo oferente contra muchos demandantes, ¿sí? Si les gustan las películas de acción, es Thanos versus el mundo,
¿sí? Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de monopolio. Existe un segundo posible alejamiento que vamos a ver a continuación. Perdón, me olvidé una cosa. ¿Qué genera esto? ¿Sí? Lo que sucede es que ahora, como hay un solo oferente o un solo demandante, según sea el caso de monopolio o monopsonio, ganan poder sobre el precio, ¿sí? El monopolio, al tener esta situación de que él es el único que ofrece o que demanda, ¿sí? Monopolio en caso de que ofrece, tiene el poder de controlar el precio, ¿sí? Puede subir y puede bajar el precio. Vamos a ver que tiene determinadas limitaciones, pero gana ese poder que antes no existía en competencia perfecta. Ustedes lo que vieron es que la gente era precio aceptante. Bueno, acá no, ¿sí? Acá en lugar de ser precio aceptante, va a tener el poder de fijar el precio, ¿sí? Entonces, eso es una condición que empieza a surgir cuando hay un monopolio. Lo siguiente es, bueno, está bien, vimos el caso extremo, pasamos de muchos a que haya uno solo. ¿Hay casos intermedios? Efectivamente los hay, ¿sí? Que en realidad es la segunda cosa que queremos ver en estas clases, ¿sí? En vez de haber muchos, lo que puede pasar es que haya pocos, ¿sí? Vamos a qué es cada cosa, definir los términos y luego les explicamos un poco más. Podría pasar que haya pocos oferentes, ¿sí? Ahora después trabajamos con la idea de pocos, y muchos demandantes, ¿sí? Pocos oferentes y muchos demandantes. A este mercado, este tipo de mercado, se lo conoce como oligopolio, ¿sí? Cuando hay pocos oferentes y muchos demandantes. Como se estarán imaginando, lo que sigue es muchos oferentes y pocos demandantes, ¿sí? Hagan sus apuestas a ver cuál es el nombre que tiene, ¿sí? No somos muy creativos si uno era monopolio y el otro monopsonio. Para el caso de pocos demandantes se lo conoce como oligopsonio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ideas? Bueno, ahora no hay muchos, sino que hay pocos. Pocos oferentes, oligopolio, pocos demandantes, oligopsonio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean pocos? Bueno, hay dos acepciones a eso. Una posibilidad es que son pocos, cosa de que puedan coordinarse entre ellos, ¿sí? Entonces pueden coordinarse entre ellos, ¿sí? Y comportarse como si fuera un monopolio, o son pocos, ¿sí? Y pelear entre ellos y comportarse como si fuera una competencia perfecta. Eso va a ser unas moralejas que vamos a sacar del monopolio. ¿Qué quiere decir pocos entonces? Una acepción es, bueno, son pocos o lo suficientes o necesarios como para poder sentarse y negociar entre ellos. La otra opción o la otra forma de que sean pocos es que 2 o 3 o 4 empresas poseen básicamente una cuota de mercado muy alta. ¿Qué es la cuota de mercado? Es el porcentaje que tiene del mercado. Si por ejemplo, si el mercado de celulares, si una marca determinada entre las 3 primeras marcas, ¿sí? Suman el 70% del mercado, el 80% del mercado, bueno, tenemos un oligopolio, ¿sí? Son pocas empresas que tienen una cuota de mercado, si se la suman entre ellas, muy alta. Por eso esas dos excepciones. Una es, o que son tan pocos y pueden juntarse, ¿sí? Para coludir, se le conoce a eso cuando se juntan, o que son pocas y son 2 o 3 empresas las que tienen una gran mayoría de la cuota de mercado, ¿sí? O sea que la cantidad de bienes y servicios que venden esas tres son casi el total del bien y servicio que se vende. Si por ejemplo las compañías celulares, si tenemos 3 compañías que venden casi todos los celulares, tendríamos un caso de oligopolio, ¿sí? Estas son las dos posibilidades que van a existir de oligopolio. En los casos de oligopolio, así como en los casos de monopolio, también hay un cierto poder sobre el precio, ¿sí? Un superpoder que van a tener las compañías. Por eso nos vamos a salir del esquema tradicional que ustedes venían viendo y vamos a replantearlo. La primera parte de monopolio con una sola empresa, ¿sí? Y en realidad la segunda parte esta de los oligopolios con el comportamiento estratégico que pueden tener las empresas. Pueden juntarse entre ellas, ¿sí? Coludir, juntarse y hacer y comportarse como si fueran monopolio. O podrían pelearse, ¿sí? Y comportarse como si fueran competencia perfecta. Eso es lo que vamos a querer aprender en estas sucesivas clases, pero esto sirve a modo de introducción de hacia dónde vamos. Monopolio, una empresa, oligopolio, pocas empresas. Bien, el segundo supuesto que ustedes vieron en competencia perfecta es bienes homogéneos. ¿Qué quiere decir bienes homogéneos? No es la Coca versus la Pepsi, ¿sí? Porque son productos distintos. Es, por ejemplo, una Coca comprada en un lugar versus una Coca comprada en otro lugar. El bien tiene que ser el mismo, ¿sí? Que sean homogéneos quiere decir que es el mismo bien.
Un poco lo que hizo Eliana fue trabajar con bienes como la soja, el trigo, el petróleo y los minerales, los commodities, para decir que son bienes homogéneos, porque el trigo en todo el mundo es lo mismo y todo lo demás. También se puede aplicar a bienes, ¿sí? Pero tiene que ser el mismo bien, ¿sí? Hablamos de la coca, ok, pero es coca comprada en un supermercado versus coca comprada en otro supermercado versus coca comprada en un kiosco versus lo que sea, pero tiene que ser el mismo bien, ¿sí? Cuando hablamos de bienes homogéneos, son bienes iguales, o son dos cocas, ¿sí? O es soja, o es trigo, o es petróleo, que suelen tener las mismas propiedades. Y es cierto que tiene un poco de diferencia porque depende del pozo de extracción, depende del tipo de soja, la cantidad de proteínas que tenga, son un poco distintos, ¿sí? Pero es cierto que se los puede tomar como si fueran uno. Cuando hablamos de bienes heterogéneos o diferenciados, ahí sí estamos hablando de bienes distintos, bienes que suplen la misma necesidad, pero que no son lo mismo. Yo siempre hago esta pregunta en clase. Para ustedes es lo mismo la Coca que la Pepsi, ¿sí? Para mí me da exactamente lo mismo y cuando digo esto todos saltan sorprendidos. No, son completamente distintos, ¿sí? Algún día voy a hacer el desafío de llevar una Coca y una Pepsi sin etiqueta y que me digan la diferencia. Pero es cierto que por algo real o por algo percibido, la gente ve que son dos productos distintos, pero suplen la misma necesidad, por ejemplo, tomar bebidas cola, ¿sí? Esos son bienes heterogéneos, ¿sí? Son bienes distintos, ¿sí? Pero que satisfacen la misma necesidad, ¿sí? O una hamburguesa de burger versus una hamburguesa de McDonald's, ¿sí? Esto sí, estoy totalmente de acuerdo que no es lo mismo, ahí sí no creo que haya debate, ¿sí? Yo me inclino a favor de una, pero son bienes diferenciados, ¿sí? Pero ahora, cuando uno va a comer, dice, ¿dónde comemos? ¿En un lugar o este? ¿Sí? Los dos satisfacen la misma necesidad que, por ejemplo, es comer hamburguesa o comer una comida rápida, pero no es lo mismo de un lado, la hamburguesa de un lado, que la hamburguesa del otro, ¿sí? Esos son bienes diferenciados, satisfacen la misma necesidad, pero son diferentes entre sí, por algo real o por algo percibido, ¿sí? Si yo agarro, pongo una bebida negra y pongo otra bebida negra, que es la misma, pero le cambio la etiqueta, pero la gente piensa que son distintas, siguen siendo diferenciadas, ¿sí? No vamos a trabajar esos casos, después lo voy a adelantar un poco, vamos a trabajar siempre con bienes homogéneos. ¿Por qué? Porque cuando hay diferenciación de bienes es un poco más complejo y se abre la puerta a lo que es la competencia monopolística. Por amor al tiempo y por estas circunstancias especiales, para que no sea tan pesado para ustedes, solo vamos a ver bienes homogéneos nosotros, ¿sí? Pero sepan que existe otra cosa también, que son bienes diferenciados, posiblemente la vean en micro. Si están cursando economía, la carrera de economía, seguramente la van a ver. Si están cursando contabilidad, administración u otra carrera, posiblemente la vean, posiblemente no, ¿sí? Porque las micros son distintas. Pero la moraleja de esto es, bienes homogéneos, ¿sí? Son iguales, o una coca versus otra coca comprada en distintos lugares, o los bienes commodity, como los había definido Eliana en el video anterior. Versus bienes heterogéneos o diferenciados, bienes que suplen la misma necesidad, pero son distintos. De nuevo, nosotros vamos a suponer que lo único que existe son bienes homogéneos. Eso nos da la configuración del cuadro que podemos tener acá. En siempre soy malo para esto, en las filas, ¿sí? En las filas tenemos un solo oferente, pocos oferentes o muchos oferentes. Y en las columnas tenemos bienes homogéneos o bienes diferenciados, ¿sí? Como dije, bueno, este no existe, pero no importa. Perdón, acá estoy. Esto entonces nos hace que cuando tengamos un solo oferente en bienes homogéneos, se llame monopolio, ¿sí? Hay solo una empresa que ofrece. Realmente con monopolio no suele haber bienes diferenciados, ¿sí? Son casos muy raros. Cuando hay pocos oferentes, ¿sí? Y bienes homogéneos, estamos hablando de oligopolio. Personas que venden bienes, el mismo bien, ¿sí? Pero hay 2 o 3 empresas que la venden, ¿sí? Podría haber también oligopolio con bienes diferenciados, pero recuerden, como no vamos a ver eso, no vamos a estudiar esta sección que espero que esté marcando el puntero láser de ahí, sino es la sección donde están pocos oferentes versus bienes diferenciados. Por último, cuando tengo muchos oferentes, pero bienes homogéneos, tengo lo que ustedes ya vieron, que es la competencia perfecta. En cambio, cuando tengo muchos oferentes en un contexto de bienes diferenciados, eso se convierte en competencia monopolística.
que es básicamente una fusión de un monopolio con la competencia perfecta. De nuevo, por amor a no ser muy cargosos, y sabemos que la situación es particular y todo lo demás, no vamos a ver el caso de competencia monopolística. Eso es lo que aclaro, que bienes diferenciados no vamos a ver. Vamos a centrarnos en las estructuras donde los bienes son homogéneos, que es la competencia perfecta que ustedes ya vieron, los oligopolios que van a ver conmigo y los monopolios que también van a ver conmigo. Por un orden de que es más sencillo primero ver monopolios, porque estructuralmente es el capítulo 14, vamos a empezar con monopolios. Y luego sí, vamos a pasar a los oligopolios. ¿Sí? Vamos a ver cómo funcionan esas cosas. Este es el esquema de lo que vamos a ver en estas partes. ¿Sí? Bienes homogéneos, todos los bienes son iguales, o hay muchas empresas que producen el mismo bien, ¿sí? Y hay un oferente o hay pocos oferentes para el caso de la clase de hoy. Bien, ¿qué poder tiene el monopolio? ¿Qué nuevo trae el monopolio ya que es uno solo? ¿Sí? Planteemos todavía como si fuera que existe competencia perfecta. Resumamos lo desconocido en base a lo conocido. Ustedes saben, y vamos a usar el gráfico de... perdón, yo tengo al revés. El gráfico de la izquierda, ¿sí? Este gráfico que espero que el puntero esté marcando, para competencia perfecta, y el otro voy a usar para monopolio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos una situación donde yo pongo un precio por encima del equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, pongo el precio del pescado muy alto, ¿sí? Ustedes ya saben, no hace falta que se lo diga, que acá lo que yo tengo es un exceso de oferta. A ese precio ustedes van a ver que hay muchas personas dispuestas a comprar el bien, ¿sí? Perdón, hay pocas personas queriendo comprar el bien, ¿sí? Pero como está caro hay muchas personas queriéndolo ofrecer, ¿sí? Como bien Juan Pablo, que fue el que dio esa clase, esto se rige por el brazo corto. Fíjense que como hay poca gente que quiere comprar, hay mucha gente que quiere vender, me van a sobrar productos en la economía porque el bien está caro, ¿sí? Los productores de pescado no van a saber qué hacer, no están vendiendo pescados, y como es competencia perfecta y hay muchos oferentes, se van a empezar a pelear entre ellos. ¿Qué va a suceder? Se van a pelear, van a reducir el precio hasta llegar al punto de equilibrio, ¿sí? Es el mecanismo que resuelve la competencia perfecta. Entonces, si tengo un problema con un exceso de oferta, ¿sí? Básicamente un precio muy alto, la misma competencia de los oferentes me va a llevar a que el precio se torne al punto de equilibrio que ustedes ven marcado con el punto rojo que acabo de hacer. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo, pero ahora en vez de hacerlo en competencia perfecta, lo hago en monopolio? ¿Sí? Acá está el poder que yo digo que tienen los monopolios, ¿sí? El poder de poder fijar el precio. Porque supongamos que yo fijo un precio como marqué ahí, ¿sí? Un precio monopólico mucho más alto que el precio de competencia perfecta o el precio donde se cruzan la oferta con la demanda. Ustedes pueden ver que en este precio, si hubiera competencia perfecta, los oferentes que no vendieron se empezarían a pelear y empezarían a hacer bajar el precio. Pero acá, como hay un único oferente, ¿sí? Él no se pelea con él mismo y lo que puede hacer es fijar ese precio y dejarlo ahí. Vender los bienes más caros, ¿sí? Ese es el gran poder que tiene un monopolio. Lo que puede hacer, a diferencia de todos los demás, es vender caro los bienes. ¿Por qué? Porque antes, en competencia perfecta, yo vendía caro, viene otro, lo pone un peso más barato y se me lleva la clientela, ¿sí? Imagínense el caso de pescado. Yo vendo un pescado, el puestito al lado lo vendo un peso más barato y así. Se desata una competencia entre los oferentes que reduce el precio. Si yo soy el único oferente, ¿sí? Y yo lo pongo a 200 pesos, ¿sí? No puede venir nadie a decir, che, no, mira, te lo vendo a 190, ¿sí? Por cosas que vamos a ver después, soy el único que está y tranquilamente, ¿sí? Puedo estar yo solo ahí y no hay manera que el precio baje, ¿sí? Ese es el gran poder del monopolio. No es tomador de precios como en la competencia perfecta, sino que es fijador de precios en el monopolio, ¿sí? Ahora el precio lo fija él. ¿Qué pasa? Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si vende caro, vende poco, ¿sí? Ese es el problema que tiene el monopolio ahora. La competencia perfecta no tenía este problema porque el precio lo tomaba dado, le venía dado del cielo. Ahora, si él pone un precio muy caro, nadie le compra. Pero tiene el problema que si pone un precio muy barato, todo el mundo le va a comprar, pero dice, pucha, lo hubiera puesto más caro y me ganaba mucho más.
ese es el problema que va a tener que resolver el monopolio. ¿Sí? Ya se me fueron los 20 minutos, así que lo voy a dejar hasta acá y vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar un poco con, bueno, está bien, ya sabemos el poder que tiene, ahora, ¿de dónde viene ese poder? ¿Por qué tiene el poder de fijar el precio? ¿Sí? Espero que estén bien, si van a verlo de todas partes, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.